Nosotros empezamos una serie hace 2 semanas atrás que le hemos titulado El Playlist de Dios. Y le explicamos lo que era un playlist la semana pasada, unas grabaciones de canciones, de pensamientos, libros que los ponemos en diferentes plataformas sociales, y de ahí pues nosotros pues entonces empezamos a tener refrigerio, a recrearnos. Y hoy pues vamos a continuar esa serie que empezamos la semana pasada, y cada uno de los temas de los mensajes pues tiene un subtítulo. El tema general de la serie es el playlist de Dios, pero el subtema de hoy es enfermo de pecado. Ayer estábamos reunidos con el grupo de ministros de la casa y yo les decía a ellos que íbamos a tener un culto glorioso hoy, íbamos a tener un culto poderoso, y les decía que la única preocupación mía del culto era el mensaje, porque es como nosotros gozarnos y elevarnos y luego uno venir con una palabra como la que traemos para ustedes. Pero creo que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Y entendemos que la palabra de hoy es para el tiempo de hoy. Mire, hay enfermedades y luego hay enfermedades. No es lo mismo usted enfermarse de un dolor del estómago, mala digestión, que usted enfermarse de algo terminal, algo serio. A los médicos le preguntaron recientemente su opinión sobre las enfermedades más terribles de la historia para ellos, y estas fueron las 3 enfermedades que salieron, número 1, número 2 y número 3. La primera fue lo que se le llamó la muerte negra. Ahora más recientemente pues es conocida como la peste. Aunque sucedió hace casi 700 años atrás, todavía está entre las enfermedades más serias que invadió este planeta Tierra. Fue causada por una bacteria en el aire, por ratas y pulgas, y causó la muerte de 75 millones de personas, el 60% de la población en Europa. Esa está registrada en historia como la más mortal de todas. La segunda enfermedad que fue la más seria es lo que nosotros conocemos como la viruela. CBS News dice que esta enfermedad puede ser la peor enfermedad jamás conocida por la humanidad. Desde el 1880 hasta el 1980 mató a unos 500 millones de personas. El 80% de los niños menores de 5 años entre ese tiempo murieron de esa enfermedad. De hecho, fue la primera enfermedad erradicada aquí en la tierra por los doctores. Gracias a Dios por eso. Y nosotros no sufrimos de ella. La tercera enfermedad más seria es lo que nosotros conocemos hoy como el SIDA. A nivel mundial, 75 millones de personas ahora están infectadas con esta enfermedad, y 36 millones de personas ya han muerto hasta el día de hoy por la infección del SIDA. Y hasta el día de hoy pues se ha controlado, pero no se ha erradicado todavía. Pero hay una enfermedad que es la peor de todas, enfermedades que los médicos no enumeraron. Y es la enfermedad, la peor enfermedad que usted se pueda imaginar. Y la causa de esta enfermedad y sus síntomas se describen en una canción en la Biblia, en una alabanza. La causa de esta enfermedad está registrada en el Salmo 51. ¿Se atreve a abrir su Biblia? Y vamos a leer esta canción. Y usted dice, pero una enfermedad que habla de los síntomas y que habla de mortandad, ¿qué tipo de canción es esa? Igual que las canciones que ustedes escuchan, mi mejor venganza será que te quedes con él.
Hay muchas canciones que ustedes escuchan que deprimen el corazón más alegre. Y tal parece que en el playlist de Dios, Dios inspiró al rey David para que escribiera esta canción. Y mire cómo él escribe la letra. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estamos en esta serie llamada Playlist de Dios y estamos escuchando verbalmente algunas canciones de uno de los compositores más prolíficos de la historia. Realmente son canciones directamente del corazón de Dios que fueron puestas en la Biblia. Este salmo es un salmo de angustia y es un salmo de dolor. La inscripción, cuando usted lee la Biblia, amén, dice que es un salmo de David cuando el profeta Natán vino a él después que David cometió adulterio con Betsabé. Y el trasfondo es una de las historias más familiares de los que leemos la Biblia. Y la historia se cuenta así bien rápido. Mientras todo el resto del ejército estaba en guerra, David por una razón decidió quedarse en el palacio. Él, como buen mandatario, debía de salir con el pueblo al campo de batalla. Era la costumbre. Pero en esta ocasión David dijo: me voy a quedar en el palacio. Y una noche en el palacio se está dando la vuelta, salió a la marquesina, al balcón, miró hacia afuera y vio una mujer hermosa paseándose, y él la mandó a buscar, cometió adulterio con ella, la embarazó y luego, para tapar su pecado, mandó a matar a su esposo. Y después que manda a matar a su esposo, haciéndose pasar por gente buena, la manda a buscar a ella y se casa con ella para que la gente diga: mira qué chévere es este rey. Uno de sus capitanes murió y él, para que esa mujer no quede desamparada, se casa con ella. Ese era el pensamiento. Amén. Una mirada había desencadenado una reacción en cadena que explotó en codicia, robo, adulterio, asesinato. 4 de los 10 mandamientos fueron violados de un golpe. Sin embargo, David estaba a punto de aprender una dura lección. Y es la lección que yo quiero que usted aprenda conmigo hoy. El diablo y la tentación no son justos. ¿Me escuchó?
El diablo y la tentación no son justos. Usted ve que el diablo lo tentará a usted a pecar y te dirá, puedes salirte con la tuya. Luego que tú pecas, él te dirá, nunca te saldrás con la tuya. El diablo te hará tropezar y luego te culpará por caer. Yo no creo que voy a decir lo que voy a decir ahora, pero en palabras de alguien que venía a esta iglesia muchos años atrás, el diablo es un sucio. David vive un año sin lidiar con su pecado. Pero todos los días de ese año, Dios estaba tratando con él. Allí David experimentó la peor enfermedad de la vida. Porque hay una enfermedad que es la peor del mundo y es la enfermedad del pecado. Porque no hay enfermedad como ella. Es una enfermedad que debilita a los hijos de Dios. Amén. Es una enfermedad que daña el corazón de los hijos de Dios. Es una enfermedad que deprime el corazón de los hijos de Dios. Es una enfermedad que incapacita a los hijos de Dios. Es una enfermedad que desmoraliza a los hijos de Dios. Es una enfermedad que solamente Cristo puede romper las cadenas y puede hacer libre a aquel que está dispuesto a confesarlo. ¿Y por qué digo una enfermedad que Dios quiere libertar a todos que está dispuesto a confesarla? Porque no estoy hablando del pecado que no se confiesa. Estoy hablando del pecado que está en oculto. No estamos hablando del pecado que es confesado a la luz. Estamos hablando de aquel pecado que se mantiene en oscuridad. Porque recibe esto. Cuando tú das tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios entra en ti, Él no te hace inmune al pecado, pero te hace sensible al pecado. ¿No me escuchaste? Cuando tú le das tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en ti, esa verdad y esa obra no te hace inmune, pero te hace sensible. Y yo sé, para los teólogos que están aquí, dicen, sí, pastor, pero la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca. Precisamente, ¿sabes por qué no peca? Porque la semilla del pecado no está en él. Lo que está diciendo es que tú puedes como ser humano cometer errores y como ser humano tú puedes pecar, pero como la raíz no hay terreno fértil en ti para que se desarrolle esa maldad, tarde que temprano eso tiene que morir. Mire, la marca de un cuerpo sano es aquella que quiere combatir la infección y deshacerse de la infección tan pronto la sienta. A los que trabajan en medicina aquí saben de lo que estoy hablando. Nosotros hoy en este tiempo somos víctimas de los antibióticos. Sí. Somos víctimas de los antibióticos porque es como que nosotros estamos diciendo el cuerpo no está saludable. La verdad es que si usted está perfectamente saludable, usted no necesita antibióticos porque su cuerpo está capacitado para detectar todo aquello que no está bien y lo expulsa. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que si usted se espeta una estilla, usted no tiene que coger una aguja y empezar a sacárselo? Usted lo que tiene que hacer es paciente porque su mismo cuerpo va a expulsar esa estilla. Pues la marca de que un cristiano está completamente sano, denle la mano al que está a su lado y diga, yo estoy sano. Dígale al que está a su lado, yo estoy sano. Y dice, pastor, pero es que yo no estoy sano. Pues confiesa salud en el nombre de Jesús. Pues la marca de que un creyente está completamente sano, amén, es alguien, amén, que cuando percibe que algo entró a su existencia, cuando percibe que algo entró a su vida que no es de Dios y lo alinea en desobediencia, porque eso es el pecado, toda desobediencia. Cuando tú percibes eso rápido, de una manera u otra, tú quieres expulsar eso de tu cuerpo y tú quieres sacarlo de ti. Un creyente sano es alguien cuyo espíritu quiere deshacerse del pecado tan pronto lo experimenta. Y verás por qué el pecado es la peor enfermedad de todas. En primer lugar es porque es universal. Nadie, diga conmigo nadie está exento de pecar. La Biblia dice de esta manera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Nadie está exento a pecar. Todos nacimos
con esa enfermedad. Mire cómo dice el versículo 5 de este capítulo, de este salmo que le leí. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted y yo nacimos con el gene del pecado dentro de nosotros. Así que nacimos enfermos desde nacimiento. Y esto es algo que en la iglesia del tiempo presente no se quiere enseñar. ¿Cuántos crecieron pentecostales aquí? Pues una de las verdades que siempre ha bendecido la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, o más bien la iglesia cristiana, es una doctrina sencilla. Y es que todos nosotros hemos pecado y estamos necesitados de perdón y restauración. Y uno de los problemas que tiene la iglesia del siglo XXI es que queremos alejarnos tanto y tanto de esa verdad, que ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y no queremos hablar de este tema. Y estamos como una nena que un día el maestro estaba enseñando, y el maestro de escuela bíblica dijo: todos nosotros, todo el mundo nació en pecado. Y la nena miró al maestro así, como que no estaba de acuerdo con él. Y el maestro le dice: Pepita, ¿qué te pasa? Maestro, yo nací en diciembre. Yo no nací en pecado. Y así habemos muchos de nosotros, que cuando hablamos que todos nacimos en pecado, todos nacimos con gene de pecado, estamos buscándole la quinta pata al gato para justificar que esa no es la verdad de nosotros. El pecado es universal, todo el mundo nace. Y la segunda razón por la cual es la peor enfermedad en historia es porque el único remedio, la única cura se llama Jesucristo. A eso usted puede darle un aplauso. Hoy yo quiero mostrarle los síntomas del pecado en la vida de las personas que no deberían pecar. Así que hoy yo no les voy a hablar tanto a los que no tienen a Cristo. Hoy yo les voy a hablar a los que tienen a Cristo. Porque los que no tienen a Cristo, su modo vivendus es pecar. El que tiene a Cristo, ese no es su modo de vida. El que tiene a Cristo no debe practicar el pecado. De hecho, una de las señales de que estás sano en tu caminar con Dios es cuando odias el pecado, y cuán sensibles eres al pecado y qué tan rápido quieres deshacerte del pecado. Cuando entra en tu vida la verdad de cuán saludable tú estás en Cristo, es cuán rápido tú quieres deshacerte de Él. Y aquí es lo que hace el pecado. Número 1, el pecado contamina el alma. ¿Me escuchaste, iglesias? El pecado contamina el alma. Mire cómo dice el versículo 1 y el versículo 2. Mantenga su Biblia abierta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando yo estaba preparando este mensaje, ¿sabe lo que encontré interesante? Que lo primero que David le pide a Dios que haga no es que lo perdone, es que lo limpie. Yo no sé si usted entiende esto, pero para mí esto fue bien interesante. David viene a Dios y lo primero que él le pide a Dios es que lo lave, que lo limpie. Lo primero que le pide a Dios es que le dé un baño del pecado, para que lo limpie de la inmundicia del pecado. El rey era el rey. Si usted veía al rey en público, usted lo veía inmaculado, usted lo veía limpio, bien arreglado, con sus ropas reales. Ahí me gustaría ver algún día a Donald Trump despeinado.
Sí, porque ese hombre usted lo ve siempre y usted lo ve con su pelito y con su semigallo de embuste, tú sabes, ahí, y usted ve que hay abanico y el pelo no se le mueve. A mí me gustaría verlo algún día despeinado. Pues ¿sabe qué? Lo que David estaba diciendo esto, todo el mundo me ve peinado, todo el mundo me ve vestido, todo el mundo me ve limpio, todo el mundo me ve perfumado, pero tú sabes lo que hay en mi corazón. Porque tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no puedes engañarlo. Tú puedes vestirte de buen pentecostal, de buen creyente, de buen miembro del reino, pero Dios sabe lo que hay dentro de ti. Y lo que David está diciendo es, ¿sabe qué? Estas ropas no me hacen feliz. Este perfume no me hace feliz. Este título no me hace feliz. Lávame, límpiame. Alabado sea Dios. Él se sentía sucio por una buena razón, porque estaba sucio, porque el pecado lo había ensuciado. Y por cierto, esta es una gran prueba de cuán cerca estás de Dios y sabes que tu relación con Dios es real. Y hay una cosa que será verdad en ti cuando el pecado entre en tu vida. No importa si el pecado es grande o si el pecado es pequeño. El pecado siempre te hará sentir sucio. Y una de las mayores diferencias entre alguien que es parte de la familia de Dios y alguien que no es parte de la familia de Dios es cómo reacciona al pecado. El que tiene a Cristo reacciona de una manera diferente al que no tiene a Cristo. Y el ejemplo que yo puedo darle es el ejemplo de un cerdo y un perrito French puro, blanco. Usted coge un cerdo y usted lo tira al lodo y el cerdo es feliz en el lodo y se revuelca en el lodo. Usted coge un perrito French puro, blanquito, y lo tira al lodo y ya rápido usted va a ver que ese perrito está en depresión. ¿Sabe por qué será que hay tanta gente en las iglesias deprimido? Trate de usar su cerebro. ¿Por qué hay tanta gente deprimida en las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente llena de ansiedad en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente triste en la iglesia? ¿Será posible? Porque están en el ambiente que no le corresponde. Tú naciste para ser libre. Tú naciste para ser limpio. Tú naciste para ser santo. Cuando le dijiste a Cristo, te acepto como mi Salvador. ¿Cuántos le han dicho a Cristo, te acepto como mi Salvador? Pues entró la verdad del cielo en tu corazón para hacerte limpio. Cualquiera que no conozca a Dios siente la libertad de su pecado. Cualquiera que conoce a Dios siente la inmundicia de su pecado. ¿Me escuchaste? Cualquiera que no conozca a Dios siente la libertad de su pecado. Cualquiera que conoce a Dios siente la inmundicia de su pecado. El pecado nos afecta emocionalmente. Puedes sentirte bien por un ratito mientras pecas, pero si conoces a Dios después de pecar te sentirás mal. Es peor que muchas personas que no lo entienden y no saben la diferencia. Por eso usted ve gente que dicen, es que yo me siento bien así. Es que yo me siento bien asado. Yo no siento ningún tipo de remordimiento. A esas personas le digo, necesitas a Cristo Jesús. Ahora, a esos que dicen, pastor, estoy mal y sé que estoy mal y me siento mal y no puedo dormir, a esos le digo, dile a Él que te limpie. Dile a Él que te sane. Dile a Él que active, amén, los antibióticos de la sangre de Cristo en tu vida para que seas libre. Alabado sea Dios. El salmista dijo, ten piedad de mí. Y él dice, borra mis rebeliones. La palabra borrar significa escribir desde un libro. Básicamente lo que le está diciendo a Dios es, coge tu borrador y empieza a arrancar de la página todo aquello que yo hice que te ofende. Y luego le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Y yo encontré esto bien interesante. ¿Alguien me puede prestar su gabán? Porque no quiero quitarme el mío. ¿Quién tiene un gabán quitado por ahí? Préstamelo. Tú me lo prestaste. Yo encontré esto interesante porque cuando estaba estudiando esta porción bíblica, y estaba leyendo cuando el salmista estaba diciendo: límpiame o lávame más y más de mi maldad. ¿Cuántos son de los 70 aquí? De 70 para allá. Levantamos que son del 70 y antes. Levanten la mano. Un montón de viejos aquí orgullosos que se creen que uno no ha leído su aplicación de miembro y sé lo viejos que son. Pues ¿sabe? Ustedes que se acuerdan, ustedes que vienen del campo, se acuerdan cómo lavaban ropa las mujeres antes. Iban al río, ¿verdad? Y en el río empezaban, amén, a tratar de limpiar su ropa y empezaban. Mira. Se te rompió el teléfono. You should know better than that. Y cogían las ropas y después que las enjuagaban y las lavaban, empezaban a darle contra la piedra. Eso es lo que está diciendo David. Dame contra la piedra para que arranque de mí toda mancha, arranque de mí toda escoria, arranque de mí todo aquello que no es tuyo. No voy a seguir dándole porque no quiero pagarte el sur. Pues David lo que está diciendo, ¿sabe qué? Llévame al río, busca la piedra más grande y más fuerte y empieza a darme contra esa piedra. Esa piedra se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Y del Antiguo Testamento ya David estaba apuntando a la verdad de que Cristo iba a venir y que Él iba a limpiarnos de todo pecado. Él le dice: límpiame de mi pecado. David básicamente estaba pidiendo un detox de lo que era el pecado por Jesús. Él estaba pidiendo a Dios que lo limpiara, que lo lavara, por Jesús. Santo Dios, qué bueno es Dios. Vamos para aquí. Y le está pidiendo a Dios que lo limpiara de todo su pecado. Porque el pecado contamina el alma. Lo segundo que hace el pecado, amén, y es importante que usted entienda esta parte: el pecado domina la mente. El pecado cautiva la mente. No solo te afecta emocionalmente, sino que te afecta mentalmente. Mira cómo dice el salmista en el verso 3: yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Eso es una pesadilla. Es una pesadilla tú saber que estás mal. Tú saber que estás en pecado. Tú saber que estás ofendiendo a Dios o has ofendido a Dios y no has confesado tu pecado. Y tienes que acostarte con eso. Yo amo a mi hija Arlene. Es la mayor de casa. Y Arlene, de todos mis hijos, siempre fue la más fácil de leer para mí. Porque Arlene llegaba a casa y si había hecho algo malo, ella no se atrevía a hacer contacto de ojo conmigo. Le estoy diciendo el secreto ahora. Ella entraba a casa y ella evitaba contacto visual. Y yo me le iba detrás y yo decía: ¿qué hiciste? Y ella rápido empezaba a llorar. Ella creía que yo era brujo cuando chiquito. Pero era porque ella tenía una conciencia que le decía a ella cuando estaba mal y dominaba su mente. De esto es que David está hablando. David pensó que había dejado ir su pecado una vez que se había completado. Pero si tú tienes una relación real con Dios y tu conciencia está sana, ella no te dejará en paz. Por eso es que la Biblia dice: huye al impío sin que nadie le persiga. Y hay gente que no tienen paz
porque saben que están mal con Dios, y como saben que están mal con Dios, no pueden descansar. David por un año sólido estaba en depresión. Por un año sólido David estaba lleno de ansiedad, y él se iba a la cama pensando en su pecado, se levantaba pensando en su pecado, hacía sus funciones pensando en su pecado. David comía pensando en su pecado. David se montaba en el caballo pensando en su pecado, y donde quiera que David iba, el pecado iba con él. Y esa es la verdad de toda aquella persona que está sano delante de Cristo. No importa dónde te vayas y dónde te escondas, en la mente, amén, y eso que ocupa tu mente te va a castigar y no te va a dejar tener paz. Así que lo mejor que puedes hacer es arreglar tu vida con Dios, para que Dios sane tu pensamiento y Dios sane tu mente. El pecado no confesado y no perdonado siempre se convertirá en un pecado no olvidado. ¿Me has escuchado? El pecado no confesado y no perdonado siempre se convertirá en un pecado no olvidado. ¿Alguna vez has escuchado una melodía y de repente no la puedes quitar de tu cabeza? ¿Cuánto le pasa eso? Mi esposa y mi hija Cristal son gente a veces malos. Iba a decir traviesos, pero yo he descubierto que son malos a veces. Hay algo que se llama el gusano del oído, earworm, y el 98% de las personas lo tienen. Y es que tú escuchas una melodía, tú escuchas algo y se te queda en la cabeza. Pues yo padezco de eso. Pues viene Cristal o mi esposa y me pasan por el lado, y en su respirar bajito me pasan por el lado, jingle bell, jingle bell, jingle the way, y es Julio, y ya me pasan por el lado bien bajitos así, y de momento yo estoy en casa, jingle bell, jingle bell. Y después yo ando donde ellos, yo digo a mi esposa, ¿por qué diatre yo estoy cantando Jingle Bell? Y ellas dos se van a una esquina a burlarse y son malos de raíz. Pues ¿sabe qué? El pecado es así. El pecado es algo que susurra en tu oído, susurra en tu mente, susurra en tu subconsciente. Y vas a encontrarte todo el día pensando en eso, cautivado por eso, atado por eso. Para un creyente sano, el pecado es un gusano del corazón. Una vez que entra a tu sistema y entra en tu mente, no puedes sacarlo de tu mente hasta que se lo confieses a Dios y se lo entregues a Dios. Yo declaro salud mental para todos aquellos que están viviendo hoy. Número 3, el pecado desanima el corazón. El pecado no solo nos afecta emocionalmente y mentalmente, sino que nos afecta espiritualmente. El verso 8, David dijo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esto es clave porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo yo describo eso? Es como que David y Dios tenían su teléfono inteligente y David estaba en los favoritos de Dios. Y ahora David, como estaba en los favoritos de Dios, conocía a Dios. Ahora David sabía que cada vez que hablaba con Dios, Dios no le estaba hablando igual. Ahora David se daba cuenta que cada vez que él alababa a Dios, la alabanza no fluía igual. Cada vez que se sentaba para escribir una alabanza, una melodía, la melodía. Usted conoce a alguien tan y tan bien que cuando esa persona está triste, usted se da cuenta. Que cuando esa persona está enojada, se da cuenta. No estoy hablando de la gente que cargan sus emociones en su manga. Hay gente que es obvio cuando están bien, cuando están mal. Pero hay gente que son
buenos camiones, que asumen una postura pero como tú le conoces y tú sabes de qué pata cojean, tú sabes cuando no están bien. Pues David conocía a Dios y David sabía quién era Dios y Dios sabía quién era David. Pero ahora David, después de haber pecado contra Dios, David es como que él dice: yo te conozco, Dios, y yo sé la bendición tuya cómo fluye, yo sé la voz tuya cómo suena, y yo sé el palpitar de tu corazón. Y él está diciendo: hazme oír gozo y alegría. Él está diciendo: yo quiero ver a ese Dios alegre, yo quiero ver a ese Dios contento, yo quiero ver a ese Dios que habla, yo quiero oír ese corazón que late, porque sé que lo que he hecho te ha causado dolor. Nuevamente tenga en cuenta que este es el síntoma no solo de los enfermos de pecado, sino también una señal de aquel que quiere recuperarse. Porque usted ve, un creyente sano se alegra de estar viviendo bien ante Dios, pero está triste cuando está viviendo mal ante Dios. Si tú estás bien con Dios, si tú estás en buena relación con Dios, nunca serás feliz lejos de Dios. Y hay gente que se han molestado conmigo porque en ocasiones yo les he dicho a ellos: hasta que no ordenes tus pasos con Dios, nunca serás feliz. Y yo tengo gente que me dice: pastor, usted me está maldiciendo. Yo no, te estoy diciendo la verdad. Sean honestos con ustedes y conmigo. Yo soy honesto con ustedes también. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado mal y no se han sentido bien de estar mal? Levante la mano. Que usted dice: usted sabe que has pecado, que estás pecando, que has hecho algo que no debes de hacer. ¿Y sabe qué? No te sientes bien. Porque, y yo le he dicho esto a ustedes muchas veces, el problema de algunos es que tienen tanto de Dios dentro de ellos que no pueden ser felices en el mundo. Pero tienen tanto del mundo dentro de ellos que no pueden ser felices en la iglesia. ¿Me estás escuchando, iglesia? Tienen tanto de Dios dentro de ellos que cuando están afuera no son felices. Y tienen tanto del mundo. Por eso es que los amigos míos, cuando yo estaba en el mundo, me decían: Agustín, no nos gusta embollarnos contigo, no nos gusta emborracharnos contigo. Pero ¿qué pasa? No, porque tú te embollas y tú te emborrachas y empiezas a predicar. Sí, yo era el predicador embollado y endrogado. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está aquí adentro, alabado sea Dios, y Él vive, porque entiende esto: el hecho de que tu humanidad a veces se aprovecha de ti o tú te descuidas en tu humanidad, no quiere decir que Dios te deja, que Dios se aparta, pero se entristece. Y como tú conoces a Dios, tú lo sientes, tú lo sabes, y tú le dices al Señor: hazme reír de nuevo, ríete de nuevo conmigo, hazme sentir el gozo tuyo de nuevo. Y yo te voy a decir esto: si eres un creyente sano, serás un pecador infeliz. If you are a healthy believer, you will be an unhappy sinner. Si eres un creyente sano, serás un pecador infeliz. Por eso es que hay tanta gente allá afuera y aquí adentro también que no tienen dicha, que no tienen paz, porque no naciste para pecar, no naciste para vivir en pecado, naciste para ser libre. Oh, gloria, gloria, des aplauso a Dios. Durante un año habían 3 personas que habían sabido sobre el pecado de David: Betsabé, Joab, su consejero espiritual, y David. Y David había ocultado su pecado. Porque entiende esto: el pecado hunde tu alma en la depresión. El pecado mina tu corazón de alegría. El pecado enferma tu espíritu con tristeza. El pecado absorbe la alegría de tu corazón y bombardea tristeza a tu corazón. Eso es lo que hace el pecado. Y eso es exactamente lo que el pecado
debería hacerle a la vida de un creyente, debido al cuarto síntoma del pecado. Y es que el pecado deshonra a Dios. ¿Y por qué estoy predicando esto? Y puse esto en el playlist de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y hemos borrado esta conversación de nuestras conversaciones. Y por eso es que hay tanta gente en nuestras iglesias y en nuestros entornos con títulos de creyentes, pero enfermos del alma. Y hoy Dios te está hablando porque quieres que tú seas libre. Alguien dijo hace poco que antes tú le predicabas a la gente del pecado y se convertía, y hoy les predica del pecado y se van de las iglesias. Pues yo quiero que tú vayas al cielo. Y yo quiero que tú conozcas a Dios y tú le abras tu corazón a Dios para que Él entre. Pero entiende, el pecado deshonra al Señor. Y mire cómo dice el versículo 4 del Salmo 51. Contra ti he pecado y solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Es interesante que David comete adulterio con Betsabé, asesinó a su esposo Urías, pero está confesando directamente su ofensa y su pecado a Dios. Él no está diciendo: Betsabé, te ofendí. Urías, perdóname. Él está diciendo a Dios: contra ti y solo contra ti he pecado. Porque yo creo que tú entiendas esto. El más afectado de tu desobediencia y tu maldad es Dios. Lo repito, el más afectado de tu desobediencia y tu maldad es Dios. Porque nadie te ama como Jesús. Y nadie ha dado el máximo de lo máximo por ti. Nadie ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Dios. Así que aunque el pecado puede ofender a otros, y el pecado puede ofender la sociedad, y el pecado puede quebrantar leyes, pero al fin del día tienes que entender que el pecado deshonra a Dios. Y es por eso que no existe pecado secreto. Porque si pecas verbalmente, Dios lo escucha, aunque nadie más lo escuche. Si pecas físicamente, Dios lo ve, aunque nadie más lo vea. Así que, ¿cómo puedes saber si conoces o no a Dios? ¿Cómo puedes saber si tú conoces? ¿Cómo puedes saber si tú estás bien con Dios o no? Si romper el corazón de Dios rompe el corazón tuyo, eso dice que tienes un corazón sano. When you break God's heart, if that breaks your heart, it means you have a healthy heart. You have a holy heart. Si ofender a Dios te ofende a ti, eso dice que Dios está sentado en el trono de tu corazón. Pero pastor, estoy mal. Sí, pero aunque estás mal, el Espíritu de Dios que está dentro de ti está gimiendo por ti con gemidos indecibles. Hay alguien que está a tu favor, hay alguien que está apostando por ti, hay alguien que te está aplaudiendo, hay alguien que está diciendo: quiero que te sacudas de esto, quiero que le des a ese saco contra la piedra, porque quiero limpiarte, quiero que seas feliz, quiero que seas libre. Si no
te hace sentir mal lo que estás haciendo, aunque esta palabra te diga que estás mal, pues necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. Si tú sabes que estás haciendo cosas que no debes de hacer, pero you feel good about it, you don't feel remorse, no sientes remordimiento, pues eso me dice que necesitas a Cristo, necesitas aceptarlo como Salvador. Si estás haciendo algo que está mal y te sientes mal por lo que estás haciendo y no tienes paz y sabes que tu corazón está roto porque has roto el corazón de Dios, eso me dice a mí que tú eres un creyente sano, que lo que necesitas hacer es confesar, entregarlo y apartarte, y serás libre. Porque ya eres salvo, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo por gracia, pero lo que tienes que hacer es confesar y apartarte de eso para que puedas disfrutar. ¿Cuántos quieren ser felices aquí? ¿Cuántos quieren sonreír aquí? ¿Cuántos quieren tener paz aquí? Y cuando hablo aquí, mientras estamos aquí, ¿sabe lo triste? Que usted tenga 70, 80 años, o que usted viva 70, 80 años, y esos 60, 70 años sean como gente que me han dicho a mí: pastor, yo tengo 80 años y si he tenido un día feliz en mi vida ha sido mucho. Sí, gente me han dicho eso. Yo conozco creyentes que me han dicho: pastor, yo llevo 30 años en la iglesia, pero han sido 30 años de lucha llenas de depresión y ansiedad. Y yo hago: ¿qué pecado estarás ocultando? En forma de pensamiento, en forma de conducta, en forma de actitud. Pues hoy tienes una oportunidad de ser libre e ir a la peña, ir a la roca, que es más fuerte que tú y más grande que yo. Ir a Cristo Jesús. Que cuando ahora tú pongas tu playlist no sea de canciones que te deprimen, sino que sean de canciones que te bendicen. Que cuando tú leas este salmo, tú no lo leas diciendo: yo entiendo lo que pasó David, porque me siento igual que él. No, tú digas: yo entiendo lo que pasó David, por eso también como él confesé mi pecado y le pedí perdón a Dios, y hoy duermo tranquilo y duermo en paz. Yo le invito a estar de pie.